Muy bueno. Es un privilegio poder predicar el día de Pentecostés, una fecha tan importante. Y si bien no estamos hablando directamente de este pasaje de Hechos 2, el mensaje de hoy tiene mucho que ver con el significado de Pentecostés. ¿Qué es lo que realmente sucedió en ese día? Bueno, Jesús había prometido a sus apóstoles que en poco tiempo, después de su ascensión, vendría sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Con qué fin? Y vendría con el fin de que ellos y la Iglesia sean testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y la realidad es que Lucas organizó, no el Lucas de atrás, sino el apóstol Lucas, de los Evangelios, escribió Hechos de esta manera, dividiendo Hechos, el libro, en primero el testimonio de la iglesia en Jerusalén, después pasa a partir del capítulo 8 a Judea, Samaria, y después a partir del capítulo 10 en adelante con Cornelio, la conversión de Cornelio hasta los confines de la tierra, los viajes misioneros de Pablo. Y es muy importante entender entonces que lo que sucedió, como se leyó Martín de Joel capítulo 2, que fue la base sobre la cual Pedro habló ese día, que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne, sobre toda persona, ¿no? Hasta ese momento estaba restringido principalmente sobre los profetas, sobre los reyes que tenían un corazón para Dios y el pueblo dentro del pueblo de Israel. Pero ahora se viene a extender a todas las naciones y a todas las personas que realmente pertenecen al cuerpo de Cristo. Y eso incluye a cada uno de nosotros aquí hoy. Por eso es tan importante entender que lo que sucedió en el día de Pentecostés era una señal para que ahora en adelante el Evangelio tenía que salir, ¿no?, de donde las personas que estaban reunidas ahí estaban, y llevar las buenas nuevas con ellos a todos los confines de la tierra. Entonces, como se suele decir, nosotros hoy estamos viviendo Hechos 29 y ahora nosotros nos toca, ¿no?, salir adelante con este mensaje, como recién compartí en el tiempo de oración. Pero, bueno, la verdad que hoy en día en nuestra cultura posmoderna, posverdad, sufrimos muchos modelos quizás de querer alcanzar a la gente que no siempre son bíblicas, ¿no? Y por eso hoy en día hay muchísima confusión en las iglesias acerca de cómo debemos organizarnos, cuál debería ser el modelo, cómo debemos alcanzar la cultura. Todas estas cuestiones están en juego, ¿no? Y por eso hay muchas personas que piensan que nosotros tenemos que ser relevantes culturalmente, ¿no?, a la sociedad, porque si no la gente no va a tomar nota de la iglesia que existimos. Y bueno, por cierto, es muy importante hacer puentes para llegar a la sociedad y la cultura, pero tenemos que tener cuidado de simplemente limitar nuestra misión, nuestra organización como iglesia a alcanzar las personas con sus necesidades percibidas. Realmente tenemos una agenda mucho más importante, mucho más amplio que eso, ¿no? Entonces, simplemente para construir una iglesia sobre la base de tener una masa crítica no es suficiente, no es ni cerca o suficiente para cumplir lo que Jesús estaba pidiendo a sus apóstoles y lo que nos pide ahora. Pero también el costo, hay un gran costo para traer el Evangelio y llevarlo a otras personas, ¿no? Y esto seguramente sabemos con certeza que los apóstoles sufrieron, casi todos murieron como mártires, ¿no?, por llevar a cabo esta misión. Entonces, es importante que nosotros también tomemos conciencia, todos nosotros, no estoy hablando del liderazgo de la iglesia, lo que se llaman los pastores o los presbíteros gobernantes, sino que todos nosotros necesitamos tomar conciencia de la importancia de capacitarnos para servir en el reino de Dios. Mirá lo que dijo el gran predicador del siglo XX, A.W. Tozer, ¿no? Él dijo: la armadura más eficaz de Satanás
es la ignorancia de la palabra de Dios por las personas. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Y precisamente eso es lo que estamos viviendo, eso hoy en día en general. Hay una tendencia a desconocer profundamente el mensaje de las Escrituras, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos quizás ejemplificar el problema, ¿no? Porque muchos pueden decir, ¿y qué?, ¿no? Yo tengo mi devocional, o yo escucho a un pastor, otros dicen escucho a un profeta, un apóstol, cosas así, ¿no? Pero eso no es la manera en que Dios quiere trabajar en nosotros principalmente. Él quiere trabajar a través de nuestra interacción con la palabra y en oración. Pero les doy un ejemplo de algo que me pasó cuando estaba sufriendo por mi salud. Tenía una crisis de salud más o menos en el 2002 y tenía una muy fuerte anemia, ¿no? Había perdido mucho peso y bueno, la verdad que era casi irreconocible, ¿no? Pero mi médico me dijo, mira, lo que te pasa, Douglas, es que vos tenés millones de glóbulos rojos, pero son chiquitos en tamaño, no tienen la fuerza para ayudarte a salir de esa anemia. Me dijo, es como tener un ejército de millones y millones de soldados, pero son debiluchos, y ahí están mal equipados. Entonces, en definitiva, no pueden lograr superar esas batallas que ellos están mandados a hacer, ¿no? Porque son débiles y ineficaces, ¿no? Y la verdad que, bueno, es muy interesante también recordar la experiencia de la primera, lo que se llama la primera mega iglesia en Estados Unidos, Willow Creek, ¿no? Y ellos estaban tratando de encontrar la manera en que podrían tener masa crítica, tener más gente viniendo a las iglesias. Y dijeron, bueno, vamos a aflojar un poco con el servicio, el estilo, vamos a permitir que la gente venga en shorts, en ojotas, con su café, que llegan cuando quieran, ¿no? Y hacerle un ambiente más amigable. Y para eso no vamos a hablar del pecado, no vamos a hablar del compromiso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la iglesia reventó a tener miles y miles y miles de personas. Pero unos 20 años después, las autoridades de la iglesia pensaron, bueno, todo muy lindo, tenemos miles y miles de personas, pero nadie se quiere comprometer, nadie quiere crecer. ¿Qué es lo que pasa, no? Y precisamente, como no había una énfasis fuerte en el arrepentimiento, en el pecado, una transformación, entonces la gente se quedaron felices como estaban, diciendo, esto es buenísimo, ¿no? Acá yo puedo venir acá, dicen que soy buena persona, me miman, por decirlo de una manera, desde el púlpito, y nada más, ¿no? No tengo que diezmar, no tengo que comprometerme con Jesús y todo esto. Y bueno, y así quedó la iglesia, ¿no? Y la verdad que vivimos en tiempos donde nadie se quiere comprometer si no es con uno mismo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, es muy importante, pensando en lo que dijo A.W. Tozer, si lo aplicamos a lo que está pasando hoy. He escuchado, ¿no?, una estadística que más de 700 creyentes, o por lo menos personas que van a iglesias en Latinoamérica, dejan de leer la Biblia cada día, ¿no? Entonces, bueno, qué problema, ¿eh? Si el mensaje que nosotros tenemos que dar, si el mensaje que nosotros tenemos que ayudar a otros a entender está acá y no lo leemos, y bueno, tenemos un problema muy, muy grande. Entonces, es muy importante ver, como recién leímos en Hechos 16, lo que hacían los apóstoles, lo que ellos difundían a sus líderes para que vayan compartiendo con todas las iglesias las decisiones que habían tomado para que todo el mundo pueda seguir el plan, ¿no? Entonces, es muy importante entender que había esta necesidad de enseñar, de bajar línea, de capacitar a todos los hermanos, ¿no?, en todas las iglesias, ¿no? Y la verdad que es muy importante cuando nosotros leemos Hechos no perder de vista el fundamento sobre el cual creció la iglesia. Muchos creyentes hoy en día toman Hechos para decir, mira, acá tenemos el modelo, que acá tiene que haber muchas manifestaciones, tiene que ver muchas cosas sobrenaturales pasando en la iglesia. Tenemos que volver a esto. Pero no nos olvidemos, hermanos, que la iglesia, esta misma iglesia,
de cual nosotros pensamos, wow, espectacular todo lo que pasó, también cometieron muchos errores groseros al principio. ¿Por qué? Por ignorancia del mensaje, incluyendo los apóstoles. Recordemos, ¿no?, en Gálatas, cuando Pablo tuvo que ir contra Pedro de una manera muy fuerte, dice, sos hipócrita, ¿no? Vos todo bien cuando están los gentiles, pero vienen los judíos, chao, te separás de nosotros, ¿no? Y era una manera de decir que no había entendido, no estaba comprometido con el hecho de que el evangelio es para todos, no solamente ahora para Israel. Entonces, es muy importante ver el orden de las cosas en la iglesia primitiva. Si vamos a Hechos 2 un segundo, vamos a ver que dice que en el versículo 42 dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración. Entonces acá tenemos lo que serían los medios de gracia que Dios ha dado a la iglesia para que podamos crecer, para poder fortalecernos, para ser comunidad, ¿no?, en verdad, ¿no? Pero lo que es notable es la frase que se mantuvieron firmes en la enseñanza de los apóstoles. O sea, no era, qué lindo, sí, no, pero yo no puedo venir, el otro, no puedo. No, se mantuvieron firmes. Era prioridad para ellos, para ir capacitándose, ¿no? Y obviamente las otras cosas de cual leemos acá son fundamentales, porque lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros aprendemos, lo queremos vivir en comunidad, queremos fortalecer el uno al otro, ¿no? Queremos orar el uno por el otro, ¿sí? Esto es tremendamente importante. Pero es muy importante esto porque después leemos en Hechos 4 también que cuando volvió Pedro o salió de la cárcel porque fue librado por el ángel, los hermanos oraron y dieron gracias a Dios, reconociendo la soberanía de Dios. Y aún en ese contexto de persecución, ¿qué pidieron ellos? Que pidieron que ellos podrían tener valentía para predicar con poder la palabra. ¡Wow! No, ellos no dijeron, no es tiempo porque si no vamos a ser perjudicados como iglesia, no nos vamos a cuidar, no vamos a hablar de cosas muy fuertes como el arrepentimiento. No, ni se les cruzó por la mente de pedir eso a Dios. Pidieron más que ellos tendrían la valentía para salir predicando la palabra, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros, todos nosotros, tomemos conciencia de la urgencia de lo que supuestamente estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando realmente hoy en los 200 años? ¿Es simplemente nuestra herencia escocesa? Bueno, tiene muchas cosas muy buenas para rescatar, para mantener dentro de nuestra vivencia como comunidad. Pero la realidad es que no somos una comunidad escocesa, somos argentinos acá, ¿no? Lo que sí es tomamos lo que ellos trajeron, tomamos su espiritualidad, tomamos su fe como ejemplo para seguir motivándonos a nosotros ahora a salir a hacer misión, como ellos vinieron acá a hacer misión. Eso es lo que debemos estar rescatando y haciendo foco en eso, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no?, todo lo que estamos viendo, porque hoy, precisamente, el día de Pentecostés, nosotros estamos tomando conciencia que Dios envió el Espíritu Santo a través de su Hijo a la Iglesia para que llegue con plenitud a todos, ¿sí? El servicio de la Iglesia no se lleva simplemente por los presbíteros maestros o los presbíteros gobernantes. Tenemos, obviamente, una función muy importante, pero también el cuerpo de Cristo significa que todos hemos recibido dones, todos somos importantes, todos tenemos nuestro lugar dentro del cuerpo. ¿Lo estamos asumiendo? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos realmente dando tiempo a decir, bueno, Dios, ¿qué es lo que querés que haga acá en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo servir tus propósitos? ¿No? Por ahí no significa que vas a estar saliendo a la calle. Por ahí significa que vas a estar haciendo una tarea, quizás administrativa, quizás significa que vas a estar ayudando, no sé, por ejemplo, el Ministerio Dorcas,
con ropa para los chicos o las necesidades de los chicos, o en Chebre, en distintos lugares, ¿no? Con la música, la adoración. Hay distintas maneras que nosotros podemos servir, ¿no? Pero el propósito de ser bautizados dentro del cuerpo de Cristo es que nosotros formemos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia. Y todos tenemos un lugar para ocupar, ¿sí? Y así lo dispuso Dios. Por eso es el Espíritu Santo que nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo para ser miembros activos de la iglesia, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si los apóstoles hubieran pensado, como muchos piensan hoy, no, ¿cómo vamos a salir con este mensaje tan radical de decir que Jesús es el Mesías y se equivocaron por mucho tiempo en pensar lo contrario? Mira todo lo que hicieron los fariseos. Si hubieran pensado de esa manera, no estaríamos hoy acá, ¿se entienden? No estaríamos nosotros hoy acá. Entonces, más bien, ellos tomaron la posta, porque Pedro ese día fue ungido, fue dado poder para testificar acerca de Jesús. Entonces, esa es lo que nosotros tenemos que buscar, ese poder, no para decir, ay, yo soy poderoso, tuve una experiencia sobrenatural, soy muy superior a este o superior al otro. No. Se nos da poder para servir los propósitos de Dios en el mundo. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Pedro y Juan y los otros autores de las cartas no hubieran escrito esas cartas? ¿Se imaginen la oscuridad espiritual en cual estaríamos todos? Porque ahí nos dicen qué significó la vida de Jesús, qué significó su vida obediencia como judío bajo la ley y después su muerte, su resurrección. ¿Qué significa todo eso? No tendríamos la más mínima noción si ellos no se hubieran comprometido con escribir las cartas apostólicas y capacitar a las iglesias que ellos habían plantado, ¿no? No los plantaron y dijeron, bueno, está bien, chicos, adelante, nos vemos, mandame un WhatsApp si tenés problemas, ¿no? No, ellos estaban ocupándose proactivamente que estas iglesias sean competentes siervos de Dios de distintas maneras. ¿Qué sería de la iglesia? ¿Cuál sería nuestro propósito? No tendríamos la más mínima idea si no tendríamos las cartas, ¿no?, del Nuevo Testamento. ¿Y cómo sabríamos todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, nuestra misión, el mensaje? ¿Qué sería de nosotros sin esto? ¿Qué sería si no tuviéramos la capacidad, la posibilidad de estudiar la palabra de Dios, nutrirnos y fortalecernos para capacitarnos, para salir a servir? Y si no fuera por las cartas apostólicas, jamás sabríamos de todos los errores que ya estaban surgiendo dentro de la iglesia primitiva y siguieron después en los primeros siglos posteriores a los apóstoles. Si quieren saber más de eso, hablen con Martín, que es un experto en la historia de la iglesia, ¿no? Y todos los credos que se tuvieron que escribir para rectificar los horrores que se estaban enseñando dentro de la iglesia, no en la sociedad, dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros hoy en día vivimos una situación donde hay muchísima oscuridad, pero muchísima oscuridad, muchísima ignorancia. Se dicen cosas que la verdad no son otra cosa que barbaridades en las redes. Y por eso esto de formarnos, de poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, es tremendamente importante. No podemos hacernos el lujo de hacer la plancha, como se dice, ¿no? Por eso es muy importante. Y no solamente con respecto a lo que es la Biblia, la teología, pero en cualquier cosa que nosotros queremos servir para Dios, bueno, tenemos que formarnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que también saber cómo acercarnos a las personas, cómo podemos ayudar a las personas, porque muchas veces muchos intentan y hacen las cosas peores todavía. Para todas las funciones de la iglesia, no solamente la enseñanza, pero la adoración, la capacitación de las personas para acompañar a otros, nos tenemos que capacitar, tenemos que estar formados. Entonces, es muy importante, ¿no? Y entonces, lo que había pasado anteriormente es que
El judaísmo tenía la palabra de Dios, tenía los profetas, tenía los pactos, tenía absolutamente todo, pero la realidad es que la gran mayoría no entendieron el verdadero significado, ¿no? Y cayeron en una religiosidad, ¿no? En lo que sería hoy en día una espiritualidad del domingo o en fiestas especiales, ¿no? Y nada más, nada más. Después vivían como querían. Entonces era una religión sin vida. Es más, Dios dice, estoy cansado de los sacrificios que me ofrecen, estoy cansado, realmente cansado. Lo que yo quiero es tu corazón. Yo quiero que vos vivas un arrepentimiento, una restauración, ¿no? Una renovación en tu vida para que puedan despertar y ser pueblo mío, ¿no? Entonces, por eso, piensen en la importancia, lo difícil que fue la tarea de Pablo y todos los apóstoles en la primera iglesia, porque no solamente tenían que predicar el evangelio, sino que tenían que reconvertir la misma iglesia. No, diciendo, no, esto es lo que habían entendido antes, fuera, tenemos que empezar de nuevo. Lo mismo que está pasando hoy en día en muchas partes de la iglesia. Lamentablemente es muy difícil hablar de cosas más profundas con muchos creyentes cuando tienen aún con los fundamentos de la fe mucha confusión y mala enseñanza. Entonces ellos tenían que reconvertir, renovar el pensamiento de la iglesia para que pudiera realmente los creyentes vivir una transformación de verdad. Y leemos que la vida de la iglesia en Hechos 2 era precisamente eso, porque vivían juntos alabando a Dios, tenían una estimación muy buena entre el pueblo, ¿no? Y se ocupaban el uno del otro. No es que no había posesiones, tenían posesiones cada uno, pero no consideraban lo suyo como si fuera de uno mismo y lo disponía para ayudar donde había necesidad. Era una iglesia viva, una iglesia centrada en la gracia de Dios y en el amor, ¿no? Que proviene acerca de conocer a Cristo. Entonces es muy importante todo esto para entender que muchas veces estamos dormidos como esos soldados débiles, ineficaces, porque ni saben por qué están, ni piensan que pueden superar los obstáculos o ganar las batallas que tienen por delante. Pero la palabra de Dios nos dice totalmente lo opuesto. Nos dice toda la armadura, todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, todas las promesas de Dios, para que nosotros podamos salir con fe, confiando en el Señor, no en nosotros, en el Señor, para que cada uno de nosotros podamos vivir la fe en todas las esferas de la vida, ¿no? Entonces, lo que tenemos que recuperar con estos 200 años es la pasión por el Evangelio, la pasión por Jesucristo, la pasión por el Evangelio, ¿no? Entonces, esto es el mensaje, ¿no? Realmente que nosotros necesitamos compartir hoy. Piensen, por ejemplo, simplemente quiero que piensen en esto, ¿no? Hay muchas personas en nuestra comunidad que tienen doctorados, tienen maestrías, decimos, wow, qué bueno, ¿no? Y seguramente eso permite que ellos sean personas capaces y referentes en sus espacios, ¿no? Piensen en todas las horas de estudio, piensen en todo el sacrificio que ellos hacen para llegar a su meta, ¿no? Y eso puede significar, ay, querida, puedes ocuparte de los chicos y la cena, pues yo tengo que estudiar. O algunos dicen, no, tengo que hacerlo en el exterior, tengo que irme por 2 años a estudiar. Estamos dispuestos a hacer esa clase de sacrificio para nuestros propósitos, nuestro propósito en la vida, ¿sí? ¿Tenemos esa disposición para las cosas de Dios? Yo no digo que nos separemos de nuestros seres queridos, ¿no? Para nada. Pero lo que estoy diciendo es, ¿tenemos esa pasión por la misión de Dios? ¿Estamos dispuestos a darle el tiempo que Dios nos pide para formarnos, para que nosotros también podamos servir a otros, bendecir a otros, que otros a través de nuestro testimonio pueden conocer al Señor o no les importa, ¿no?
Realmente es muy importante este mensaje. Y por eso vamos terminando ahora en Deuteronomio, el pasaje que leímos que se llama el Shema, ¿no? Donde mirá cómo esto funcionaba, ¿no? Al principio con el pueblo de Israel. Y es una responsabilidad que obviamente padres tienen con sus hijos, de enseñarles la palabra de Dios, ¿no? Pero el espíritu de Deuteronomio es enseñarles a tal punto que realmente queda fijo en su mente, en su corazón. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál fue el propósito del Shema, de la enseñanza, de la formación de sus hijos y también de todo el pueblo de Israel? Para que amen a Dios, amen a Dios. Hermanos, les tengo que decir que hay dos cosas que miden nuestra espiritualidad y nuestro compromiso con Dios. Si estás aburrido con la palabra de Dios, si no tenés tiempo para estudiarlo, significa que no tenés tiempo para Dios y estás aburrido con Él, sino más. Porque Dios, cuando abrimos la palabra, cuando oramos, ¿sí?, estamos queriendo entrar en la presencia de Dios. Queremos escuchar a Dios hablando nosotros. Queremos tener comunión con Dios. Por eso dije, estos son los medios de gracia que Dios ha provisto para la iglesia, para que seamos fuertes y capaces para salir a servir los propósitos de Dios. Entonces, si nuestro tiempo con Dios, nuestra vida en oración es débil, entonces, bueno, tenemos un problema, realmente tenemos un problema, ¿sí? No importa que seas miembro, presbítero gobernante, presbítero maestro, se aplica a todos, ¿no? Entonces, la pregunta con cual debemos salir esta noche, que debe estar picando en medio de nosotros, es ¿cuáles son mis prioridades en la vida? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y esto también sirve para los que nos están escuchando en las redes, ¿no? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Es para pensarlo, ¿no? Pero profundamente. Porque de esto se trata. De esto se trata ser pueblo de Dios. El vivir la fe con Dios es a todo o nada. No hay otra opción. No hay otra opción. Entonces, hermanos, espero que podamos realmente pensar profundamente, tomando la oportunidad de los 200 años con todo lo lindo que va a ser los festejos, ¿no? Compartirlo con otras comunidades también del presbiterio, en ciertos eventos, y todo lo lindo que va a ser, pero sobre todas las cosas que podemos mirar podemos tener una mirada más profunda, no quedarnos con la superficialidad, ¿no?, de los eventos, ir a lo profundo, a lo esencial, ¿no?, de qué nos habla realmente los 200 años y cómo nos estamos preparando cada uno de nosotros, ¿sí?, para realmente tomar nuestro lugar, para que muchas personas más pueden conocer, no esta iglesia, o sea, la iglesia es hermosa, ¿no?, realmente es espectacular, ¿sí?, pero ojalá que realmente podía estar, en vez de simplemente turistas que vengan a apreciar la iglesia o gente que viene a ver, ¡ay, qué lindo! Y esto, la arquitectura, que sea lleno de personas que tienen sed de Dios, ¿no?, y que podemos ser capaces para saciar esas necesidades, ¿sí? Entonces, bueno, que podemos realmente tomar tiempo para profundamente orar durante la semana y realmente ver dónde estamos parados, ¿sí? Y bueno, obviamente aquí con nuestro pastor, los presbíteros están a disposición para ayudarles en todo esto, ¿no? Y queremos acompañarlos para que sepan que pueden tener las herramientas para que cada uno de nosotros tomemos este paso de realmente madurar en la fe y hacernos cargo de lo que Dios nos pide para su reino y para su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, nos desafía de una manera tremenda y, Señor, queremos pedir en esta mañana que realmente esta palabra toma raíz profundamente en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, porque esto se trata de tu gloria, de tu reino, de tu misión, no la nuestra.
Y por eso, Señor, reconociendo que todo lo que somos, todo lo que hemos recibido proviene de ti por medio de Jesucristo, que derramó su sangre hasta la muerte por nosotros, ¿cómo nos vamos a responder? Con abrir nuestro corazón, con arrepentimiento, con humildad, y pedir, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, de que realmente nuestras vidas y nuestra iglesia sean morada de Dios, por cual después tu gloria siga esparciéndose y difundiéndose por la ciudad, para que muchos que viven en las tinieblas y están muertos espiritualmente puedan conocerte, Señor. Esto es nuestro deseo profundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.